Hola, hola, hola chicos. Hoy vamos a explicar el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 6. Así que atentos. Yo lo estoy grabando justamente con la finalidad de que ustedes se den cuenta qué es lo que deben presentarme en las experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que deben presentarme? ¿Qué es solamente lo que deben presentarme? Porque muchos de ustedes lo que han hecho es enviarme el mismo archivo que yo les envío y llenado donde está en blanco. Y no es así, muchachos, yo ya les vengo diciendo, pero les grabo justamente el video con la finalidad de que ustedes comprendan el proceso que deben hacer. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando, o esta semana estamos terminando la experiencia de aprendizaje número 6. ¿Ya? Estamos en el curso de educación para el trabajo. ¿Y cuál es el recorrido que teníamos que hacer en la experiencia de aprendizaje número 6? Primero, el reto. ¿Ya? Luego, íbamos en realidad son 3 semanas. En la primera semana, formulamos el desafío, recogemos la información a través de la entrevista. En la segunda semana, definimos el problema y generamos alternativas de solución. Y en la tercera semana, prototipamos esa idea ganadora y evaluamos el prototipo para tener como producto un prototipo terminado. Esa consta de 3 semanas, es decir, son 3 actividades. ¿Ya? Ahora, ¿qué título llevaba en este caso esta experiencia de aprendizaje? Justo es el detalle es que el título es generar o crear envases ecológicos para reemplazar los envases de plástico. ¿Ya? Entonces eso era crear prototipos ecológicos para reemplazar los envases de plástico, para aumentar o generar un ingreso económico para la familia. ¿Ya? Entonces son 3 semanas, ¿ya? De esta semana 1 hay un producto, de esta semana 2 hay un producto y de esta semana 3 hay un producto, que es justamente lo que yo les envío en blanco en realidad, para que puedan llenarlo ustedes con los ejemplos que yo les doy. Ahora lo que he hecho es unir solamente de las actividades, de las tareas, los 3, ¿ya? Las 3 semanas en un solo archivo para explicarles, ¿ya? Bueno, ya la competencia ya lo saben ustedes, las capacidades también, que no, lo que sí me voy a basar es en ello, ¿ya? Esta experiencia de aprendizaje número 6 llevaba por título elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar los ingresos económicos de la familia. Ya, este es el título de experiencia de aprendizaje, ¿ya? Se iban a desarrollar en 3 semanas. Comenzamos con la semana número 1 o la actividad 1, que dice formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. ¿Se dan cuenta? Posteriormente vamos a desarrollar las 2, pero ahorita vamos a comenzar con la semana 1. ¿Qué teníamos que hacer ustedes? ¿Qué tenían que hacer ustedes o qué tenemos que hacer? Siguiente. Bueno, estamos en la fase número 1, empatizar. Esta semana los estudiantes redactan su desafío y recogen la información. Ya, la lista de cotejo, bueno, en este caso ya saben cuál es. El tema entonces es, formulamos el desafío y recogemos la información sobre los problemas que generan los envases de plástico. ¿Ya? Vamos a continuar porque en este caso tenemos, por ejemplo, acá una fotografía, una imagen de envases ecológicos, ¿ya? De envases ecológicos. Porque es como punto de referencia. Esta fotografía es como punto de referencia nada más. Pero vamos a la problemática, en la situación en la que estamos. En la situación en la que estamos, dice, en la actualidad el número de reportes de contagio del COVID son diversos en todas las regiones del país. A consecuencia de ello, la población ha reaccionado a diferentes acciones y actitudes para sus cuidados. Esto ha generado, ya, en la pandemia, que los pobladores y las pobladoras de la región vuelvan a hacer uso desmedido de los envases de plástico, generando un impacto negativo para el medio ambiente.
y se hace la pregunta, ¿qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico para generar ingresos económicos en la familia? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es de las... Y pues, por ejemplo, acá tenemos de referencia, ¿no? Una fotografía también, cómo es que estamos lamentablemente causando la muerte de muchas especies, de muy buena parte de lo que es los sistemas que tenemos, tanto de la flora y la fauna. Entonces, ¿por qué? Porque estamos invadiendo con nuestra irresponsabilidad de hacer uso excesivo de las bolsas de plástico, de las botellas, de los guantes, de las mascarillas y de muchas otras más, de los envases de Tecnopor, del plástico, no solamente pues en este caso para llevar alimentos, sino todo lo vemos, el uso excesivo en realidad de este tipo de materiales que son nocivos para el medio ambiente. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué teníamos que hacer esta semana? En esta semana, lo primero que teníamos que hacer es redactar el desafío. El desafío tiene que tener varias soluciones, tiene que ser para varios usuarios y debe ser viable, es decir, que tú lo puedas elaborar. Con el ejemplo número 1, ¿ya? ¿Qué dice? Podría ser un modelo de ejemplo, ¿eh? No necesariamente tienes que hacerlo tú igual, sino podría ser un modelo de ejemplo. Por eso te dice ejemplo 1. Entonces, lo primero que tienes que hacer es elaborar tu desafío. En este caso, yo te he puesto 2 modelos. ¿Qué productos podríamos diseñar para elaborar un prototipo ecológico que reemplace los envases de plástico para transportar los alimentos? O podrías colocar el otro, elaborar bolsas biodegradables o reutilizables que reemplacen el plástico buscando mejorar la economía familiar. Y tenemos fotos de referencia también. Listo, nada más en esta parte. ¿Y luego qué tenías que hacer? Pues buscar, aplicar, en este caso, la primera fase, que es la fase empatizar. ¿Sí? La fase empatizar, que es en este caso la primera fase. ¿Ya? ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la entrevista. Nada más, continuamos y vamos a aplicar la entrevista. Ya, vamos a aplicar la entrevista, en que consiste primero en que lógicamente vamos a tener en cuenta la siguiente tabla, que podemos utilizarla. Por ejemplo, ¿qué acciones debe tener? Primero, lógicamente, el título, los datos, luego los criterios o ítems, las preguntas y las respuestas. Ya está. Por ejemplo, ¿qué observa? ¿Qué necesidad o problema tiene? ¿Y qué idea tiene del proyecto de emprendimiento que quieres crear tú? Porque tú, lógicamente, al hacerle la entrevista, le tienes que sugerir o le tienes que plantear o darle a conocer qué es lo que quieres hacer con tu proyecto. Como pregunta 1, la parte de la observación, dice, ¿qué se podría hacer con los periódicos y hojas bond en desuso? ¿Por qué? Porque hemos visto o nos hemos dado cuenta que muchos lo que hacen es simplemente botar las bolsas de periódico, de otro tipo de material que es de reutilizable. Lo que hacen es botarlo a la basura. Porque lo hemos visto, por eso le preguntamos, eso hemos observado. ¿Cuál ha sido la respuesta? Dice que se utiliza para elaborar algún modelado, de repente con papel maché, y se quema y se bota a la basura. Ya está, esa respuesta. ¿Qué necesidad? Bueno, dice que tiene la necesidad en cuanto a los envases, en cuanto a que los envases sean de plástico. ¿Ya? ¿Qué necesidad tienes? Le he preguntado yo. Me dice, bueno, yo tengo conocimiento, ahí está, que los envases de plástico causan contaminación, por lo que hay necesidad de pensar un envase que no dañe el medio ambiente. Ajá. Y bueno, por ejemplo, respecto al proyecto, ¿qué me dijo? Que podría elaborar aprovechando el uso de periódicos y papel reciclado. Dice, ¿qué se podría elaborar aprovechando el uso de periódico o papel reciclado? Y dice, otro, elaborar sobres y bolsas biodegradables de periódicos para una mejor economía, porque es el proyecto que podría trabajarse en función a lo que queremos. Entonces, por ejemplo,
Me dice, bueno, sí, he visto, me dice, pero se vende al chatarrero. El proyecto, me dice, sí, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque ayuda a cuidar el medio ambiente. Además, también cuida la salud de las familias y puede generar un ingreso económico. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son simplemente modelos o modelos, ejemplos o preguntas, ¿no? Tú puedes trabajar en función porque hay tantos rubros de poder trabajar en la que es la contaminación, que tú puedes hacer con otro tipo de preguntas, ¿no? Con otro tipo de contaminación. En este caso yo lo he hecho con los periódicos y con las hojas Bond en desuso, cuadernos. Tú puedes hacerlo con otro, ¿no? Y depende de lo que te digan por las personas también. Esta información de las preguntas, en este caso, ¿a quién tienes que aplicarle esta información? Pues a 3 o a 4 personas dentro del entorno tuyo, que es tu familia. Y estas respuestas son las que te importan a ti, porque esta información es muy útil. ¿Por qué? Porque la vamos a aplicar en la siguiente fase, que es la metodología de definir el problema. ¿Ya? Definimos el problema. Vamos, teniendo en cuenta esta información, vamos a definir el problema. Ya vamos a definir el problema. ¿Sí? Entonces, siguiente tema, dice, define la necesidad y genera alternativas de solución que reemplacen los envases de plástico. Continuamos entonces. Esa información de la entrevista la vamos a aplicar en el mapa de la empatía. Por ejemplo, ¿qué dice esta persona o estas personas? Bueno, dicen que se conoce el gran prejuicio que están causando los envases de plástico ya para llevar los productos de los establecimientos. Ya, es decir, que en realidad sí conocen el prejuicio. Pero el problema es que no están tomando acciones, porque sí conocen. Mira, acá te dice, las personas que yo he entrevistado, todas sabían que sí causa contaminación el plástico, pero el problema es que no se hace nada. ¿Y qué observa? ¿Qué observa esta persona? Pues que observa que usan bolsas de plástico los usuarios. ¿Qué piensa? Que sin duda, dice, sería una excelente idea que permita enseñar a los usuarios a usar envases biodegradables o reutilizables para proteger el medio ambiente. ¿Y cómo se siente? Se siente contento al saber que a raíz de crear nuevo tipo de envases ofrecería pues a los usuarios envases reutilizables y biodegradables. Está feliz, se siente feliz por saber que sí podría haber otra alternativa de solución para reemplazar este tipo de plástico que al final es perjudicial a la larga para todos nosotros. Ya está. Ya tengo acá la información, lógico, yo solamente cojo la información necesaria, nada más, no voy a coger toditita esa información, ¿no? Lógico que no. Y no, que ya yo ingreso esa información en el mapa de la empatía, voy a aplicar la técnica del punto de vista o la técnica del POV. ¿Cómo? A través de la siguiente tabla, a través de la siguiente estructura que siempre hemos venido trabajando en un comienzo. La señora Carmen, que realiza compras en el mercado, ¿qué cosa necesita? Reducir el uso de bolsa de plástico para transportar sus alimentos. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que está acumulando gran cantidad de bolsas de plástico. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la revelación o el insight. Ejemplo número 2. Los usuarios que realizan sus compras en diferentes establecimientos ¿qué cosa necesitan? Necesitan reducir el uso de los envases de plástico para transportar sus productos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de la gran cantidad de plástico está causando la contaminación del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ya hemos definido que el gran acúmulo de cantidad de bolsas de plástico y la contaminación del medio ambiente.
Ya está relacionado directamente. Son dos ejemplos, ustedes escogen uno con cuál de ellos quieren trabajar. Listo, una vez que ya hemos definido el problema, ahora pasamos a aplicar la técnica de cómo podríamos. ¿Ya? En la técnica de cómo podríamos, vamos con el ejemplo número 1, que está en función en realidad a el problema definido o el insight que hemos descubierto. Como punto número 1 tenemos, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico para transportar alimentos? Un ejemplo. Ejemplo número 2 de la pregunta de cómo, la técnica de cómo podríamos. ¿Cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico por bolsas biodegradables o reutilizables para transportar los productos que compran en los diferentes establecimientos? Entonces tenemos dos ejemplos. ¿Con cuál de ellos te vas a quedar? Ya depende de ti. Pero yo voy a trabajar en función a esto. ¿Ya? Porque he visto que el problema es sobre todo para poder llevar los productos. Ya, ese es el problema. Para eso vamos a pasar a la siguiente fase, la fase idear. ¿Ya? La fase idear. Y vamos a trabajar con esta pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico por bolsas biodegradables o reutilizables para transportar los productos que compran en los diferentes establecimientos? En este caso que compran los usuarios, ¿ya? Y eso lo vamos a ubicar en la siguiente técnica, que es la técnica de lluvia de ideas que vamos a aplicar en la fase idear, ¿ya? Entonces, como primer punto, vamos a colocar la pregunta de cómo podríamos nosotros reemplazar la bolsa de plástico por bolsas biodegradables o reutilizables, que es justamente la pregunta que nos hacemos para darle solución. Y, por ejemplo, vamos a aplicar la técnica de la lluvia de ideas, ¿ya? Vamos a aplicar la técnica de la lluvia de ideas. Como primer punto, bolsas de retazo de tela que se puedan reutilizar, bolsas de hoja de palmera con fibras naturales, bolsas de periódico con papel craft, bolsa de tocuyo con cola de rata, por este caso, que es un hilo grueso, bolsa de gigantografías reutilizables, bolsas de junco, totora o paja. 6 ideas. En esta lluvia de ideas ya tenemos acá como solución a los problemas encontrados, tanto en la técnica del POV como en la técnica como podríamos. Soluciones es justamente cambiar, pues buscar algo que sea reutilizable, buscar algo que sea biodegradable, ¿no? Para que no se demore años y miles de años para poder descomponerse el plástico. Entonces, eso hay que buscar. Muy bien, estas ideas, esta lluvia de ideas, lógicamente la tenemos que pasar a la siguiente tabla. ¿Por qué? Porque en esta tabla es donde vamos a seleccionar la idea ganadora. Como siempre hemos venido trabajando bajo estos ítems o indicadores. Y las ideas van acá, idea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo las 6 ideas que están en este lado, ya en la lluvia de ideas. Luego vamos a calificar si es original, si es económico, si es fácil de implementar, etcétera, etcétera. En este caso, yo tengo como idea ganadora la idea de bolsos, de retazos de tela que se puedan reutilizar. ¿Por qué? Porque es lo que tienen ustedes ahorita. Ya es lo que la mayoría tiene uso, de un polo usado, de una chaqueta, de una camisa. También puede ser de un pantalón, ¿no? De un buzo, qué sé yo. Porque eso sí lo podemos, sí se puede elaborar. O sea, si ustedes me van a escoger algo que sea justamente para poder utilizar, es algo que puedan ustedes tener a la mano, ¿no? Porque ahorita no tenemos tiempo para estar, o tampoco podemos exponernos para estar saliendo a la calle. Entonces, yo, por ejemplo, la idea ganadora fue la idea 1, bolsas de retazos de tela que se puedan reutilizar. Esa ha sido mi idea ganadora, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo mi idea ganadora, paso a la tercera actividad,
que es la tercera actividad donde dice evaluamos y prototipamos la propuesta, es decir, el prototipo. Por tanto, vamos por la tercera actividad. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? En este caso, el tema. Prototipamos y evaluamos nuestra propuesta incorporando los aportes de los usuarios y las usuarias. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea ganadora. Lo primero que hacemos, ahorita estamos en la fase 5, que es el prototipado. Ya, en la fase 5 del prototipado. Lo primero que vamos a hacer es escribir la idea ganadora. Y la idea ganadora ya está acá. ¿Qué vamos a hacer? Bolsa o mochila, retazo de tela que se puedan reutilizar. Y tenemos, por ejemplo, la técnica del boceto, donde hemos hecho primero un dibujo y ya lo hemos llevado a la realidad. Lo hemos llevado a la realidad. Puede ser de este modelo, puede ser esto de acá. Pero en este caso se ha hecho de un bolsito. Una vez que ya tú tienes tu prototipo, vas a pasar a la siguiente fase, que es la fase evaluar o testear. ¿Con qué? Con la malla receptora de información. Con la malla receptora de información, que es esta, señor. Entonces, este proceso me tienes que presentar tú. Este proceso. No me tienes que presentar otra cosa más que esto. Lo que yo necesito es esto, justamente. Por ejemplo, bajo los 4 cuadrantes, que es ideas interesantes y críticas por mejorar, consultas y nuevas ideas. Dentro de ello, por ejemplo, las ideas interesantes, que los bolsos o mochilas se ve segura, que buen material, o la tela tiene que ser que dure, que es reutilizable y ecológico. Muy bien. Luego, en ideas por mejorar, me dicen que debo agregar diseños de la cultura peruana. Y que además debe agregar variedad y colores y diseños. Consultas, se pueden, dice, que otros materiales se podrían elaborar, otros modelos, se pueden elaborar por tamaños, eso es lo que me está preguntando también. Y por ejemplo, nuevas ideas, me dicen que debe haber una variedad de materiales, debo investigar otro tipo de envases que se puedan utilizar para no usar el plástico, es decir, que me dan todavía una valla más alta para poder yo investigar de qué otra manera se pueden crear envases, de repente hasta envases comestibles, saber cómo se pueden crear estos, ¿para qué? Para no seguir utilizando el plástico. Una vez que ya tengo esta información, ¿y de dónde saco esta información? Cuando mi prototipo lo presento ante mi familia y mi familia me da una lluvia de ideas, donde yo le pregunto si está bien, si está mal, si les gusta, si no les gusta. Mis familiares me dan una lluvia de ideas o críticas constructivas para poder modificar esa información que me dan las personas que han visualizado mi prototipo, que están evaluando mi prototipo. La voy a ubicar en estos 4 cuadrantes. Una vez que yo ubico, siempre tengo que mejorar las críticas por mejorar, o las críticas constructivas, debo mejorarlas. Por tanto, acá tenemos, por ejemplo, ya mejoradas. Por ejemplo, esta bolsa donde dice todos reciclamos, con un mensaje. Y esta otra bolsito donde está pues el logo de lo que es reciclaje, de las 3 R, ya. El logo del curso y un mensaje. Dice, cuidemos el lugar donde vivimos, no al uso del plástico. Ya, listo, miren, ya está mi prototipo mejorado. Por último, debo evaluarme, ¿no? Debo evaluarme en qué nivel de comprensión para desarrollar las experiencias de aprendizaje me encuentro. Entonces, esto es lo que deben ustedes entregarme al final, solamente lo que se les pide, ya no todo el archivo. Y deben hacerlo en un solo documento, porque es lo que les he dicho, para que haya orden y poder yo desarrollar la revisión de manera más práctica, porque hay una hilación entre una idea y la otra. Es diferente a que me envíen en diferentes correos. Ya, eso es todo por hoy, chicos. Por favor, guíense y desarrollen de acuerdo a la estructura que se les da.